Este podcast viene a todo cuestionar. Este es tu espacio, ven y hazlo sonar. Ven y hazlo sonar. Generación Atlántica da mucho de qué hablar. Raíces en el agua y miradas hacia el mar. Unidos por la historia que nos vuelva a conectar. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Generación Atlántica. En este caso vamos a hablar sobre algo que por desgracia todavía ocurre y para ello tenemos aquí a mi lado a Dunia. Bienvenida, Dunia. ¿Cómo estamos? Muy bien. Me alegro. Hoy vamos a hablar de migración, vamos a hablar de racismo, vamos a hablar de algunas ideas un poco quizás controvertidas todavía a día de hoy, pero para ello precisamente lo que queremos es ponerle rostro y ponerle voz a personas que todavía hoy sufren ciertas situaciones. Así que vamos a empezar por el principio, ¿vale? Como siempre, tu nombre ya lo he dicho, Dunia, pero ¿puedes compartir con nosotros tus apellidos? Me llamo Dunia Abdela Mohamed. Vale. La edad, si quieres compartirla también, bienvenida sea. Tengo 40 años. Vale. Y pues isla de residencia. Canarias. Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria. Ahí Sí. Hoy, de hecho, también volvemos a grabar en exterior, que no lo dije, pero creo que es evidente. Si hay ruidos, pues perdón, pero cosas del directo, ¿vale? Y luego, ¿a qué te dedicas? Trabajo en el sector servicio y en hostelería. Concretamente, ¿vale? Sí. O sea, estamos ahí metidillas en este mundo que Sí. aquí en Canarias, por lo que sea, es bastante potente. Exacto. Luego, como siempre, a los invitados e invitadas que vienen por el podcast, les hago unas preguntas muy aleatorias al principio para un poco conocerles más en lo personal. La primera suele ser la más complicada, que es que si pudieras escuchar solo a un artista el resto de tu vida, ¿quién sería? Es que, sinceramente, que me recuerda muchísimo a mi infancia y a que mi madre lo ponía mucho en casa. Y es un poco cursi, pero es Camela. Vale, bueno, me sirve. Hay gente que lo tiene súper difícil para elegir. Sí, así que en tu caso te veo muy directa ahí. Exacto, porque mi madre ponía muchísimo canciones gitanas, Claro. rusas, y siempre pues me recuerda mucho a mi infancia. Vale, qué guapo. Sí. La siguiente pregunta es, ¿tu comida favorita? Buah, la tortilla de papa. Me parece una elección bueno. perfecta, la verdad. O sea, de hecho, un trocito de tortilla ahora, Sí. la verdad. Y bueno, y por último, pero no menos importante, normalmente se pregunta por el mejor consejo que te han dado en tu vida, pero no. Yo te quiero preguntar por el peor consejo que te hayan dado en tu vida. Pues si te digo la verdad, que no creo que sea ni bueno ni mal consejo. O sea, todos los consejos yo los cojo y al final saco la parte más positiva de todo. Vale. Entonces, no veo que ningún consejo sea malo, sino es como tú lo quieras coger. Vale, eso también es verdad que es cuestión de perspectiva al final. Exacto. Y al final, si me pongo a pensar, no me viene nada a la cabeza de un consejo malo en sí, sino de que ha habido consejos buenos, consejos malos, he podido ejecutarlo como tal y al final he aprendido de ello. Pues me parece súper interesante porque al final, bueno, estamos aquí para aprender. Exacto. Así que sí que, bueno, muchas veces pues, es cuestión nuestra, ¿no? Sí. De cómo queramos ver un poco las cosas. Por mucho que esto suene Mr. Wonderful, que un poco sí, Sí. la verdad es que sí, que es cuestión de perspectiva, de interiorizar las cosas de una manera u otra, de tal manera que o te ayuda o te destruye. Entonces, al final, Y la verdad aprende. que sí, exactamente. Pues me parece muy guay, la verdad. Gracias por compartir esta reflexión que no siempre sale. Y un poco para ir entrando en materia, sí quería preguntarte un poco por tu infancia. ¿Cómo recuerdas esos primeros años de vida? Pues sinceramente que muy bonita. Somos un montón de hermanos, somos 8. Y soy una de las mayores en la que he ayudado a mi madre al cuidado, pero a la vez he tenido una infancia súper bonita. Mi madre siempre ha intentado que tengamos esa parte de poder jugar, de poder tener esa parte de estar en... de tener esa infancia, y ella Sí. siempre ha participado en jugar con nosotros, aun siendo una mujer que es muy trabajadora y ella sola no ha criado. Entonces, quiera que no, pues lo recuerdo muy bonito. Qué bueno. Sí que es verdad que la infancia como que muchas veces ya marca el resto de tu vida en muchas ocasiones, ¿no? Entonces el hecho de tener una buena infancia al final también ayuda a que quizás a la larga pues todo vaya como fluyendo un poco más. Sí. Pero sí es verdad que también tengo otra pregunta y tenía mucho que ver con eso que te preguntaba al principio de tus apellidos, ¿no? Porque Sí. evidentemente pues no son apellidos como Pepe González Pérez, no sé. Esa parte de quizás llegar y decir, ¿de dónde eres? Es como la eterna Sí. pregunta, ¿no? Entonces, ¿de dónde eres, Dunia? ¿Qué puedes contarnos? A ver, yo soy nacida aquí en Las Palmas, Ujú. lo que sí me crié en Melilla, Vale. porque mis padres son de Melilla. Ok. Y sí, la típica pregunta de, primero cuando me conocen, pues estoy hablando y nadie me pregunta de dónde soy. Claro. Desde el momento que saben
Dunias de la Mohamed, ya es como, ¿de dónde eres? Canarias. Claro. Pero no, realmente ¿de dónde eres? Y es como, ¿qué le respondo? Española, canaria, Claro. y es lo único que conozco, no soy, porque lo típico es que yo diga, es que soy de Marruecos, que no es la realidad. Entonces, Claro. ¿por qué voy a responder a una cosa que no Que es no la es. verdad? Ujú. Y esa pregunta no solo se me hace a mí, sino a muchísimas personas que somos de aquí y que no hemos criado aquí, porque al fin y al cabo España es un país en el que ha habido todas las culturas, todas las personas de diferentes apellidos y siempre ha sido un sitio en el que hemos convivido todos bastante bien hasta ahora. Sí, es verdad que como que últimamente se está viendo como un repunte, no sé si llamarlo repunte o de otra manera, ¿no? Pero de estas preguntas, de estas actitudes un poco como, no voy a decir discriminatorias, porque entiendo que hay casos en los que no son del todo discriminatorios, pero sí que acentúan las diferencias. Sí, Entonces, no sé, ¿cómo lo vives eso? eh, a ver, a mí las típicas preguntas que me hace, ¿no lo parece? Digo, es que ¿cuál el parecido o el enfoque de Exacto, si realmente aquí en Canarias son blancos, negros, morenos, lo claro, hay de diferentes formas de forma de ser de las personas, ¿no? claro. Y quiera que no, pues es como, no sé, es que hay muchas veces que no tengo respuesta hacia eso. Que acabas de decir una cosa que también me lleva a reflexionar, en plan, ¿cuál es la idea de persona canaria? En plan, como el prototipo. ¿Es que acaso hay un prototipo de persona canaria? En plan, porque si no, no tiene como tanto sentido que después te pregunten, no, pero, o sea, ¿en qué te basas, no? Exactamente. Primero, como digo, cuando me ven al principio hablando, como Sí, veo yo, el canario, o la mezcla esta que tengo medio andaluza, y eso pues no me lo preguntan, pero desde que empiezo, se sabe mi apellido, no lo parece. Y sí es verdad que antes no me molestaba, y sí daba las explicaciones, pero claro. ya llega un momento en el que te cansas de estar dando esas explicaciones cada 2 por 3, y es como, soy canaria, Y y paro. claro, en plan, no tienes que justificar más, o sea, lo siguiente ya que haces es Exactamente. enseñar el DNI, ¿no? En plan, es que es lo Sí, que sí, sí. falta. Pero sí que te quería preguntar también que en qué tipo de ambientes te sueles encontrar con estas situaciones. Me ha pasado una vez en una entrevista que yo iba a una empresa a buscar trabajo y claro, al principio estaba hablando y cuando miró mis apellidos me dice, hablas muy bien el español para... Digo, para. Y ¿Para qué? me chocó muchísimo eso. Me dice, ¿eres de origen árabe? Digo, no, yo soy de origen berebé, porque no soy árabe, yo soy berebé, pero que no tiene nada que ver. Sí. Eh, y claro, en una entrevista que te digan eso como que me chocó y la verdad es que independientemente yo misma fui la que Dijo que no. decidió no ir por esa empresa. Claro, o sea, es que al final son situaciones que te puedes encontrar tomándote algo con una persona random que aparece, pero el problema es que este tipo de actitudes también se encuentran en esos espacios un poco más institucionales, por así decirlo, y es como esa casi primera barrera que te encuentras, aparte de todas las dificultades extra que puede haber, es como un plus. Sí, Entonces, yo sinceramente estoy muy orgullosa de mis apellidos, siempre los digo, siempre sí, está por encima de todo. Eh, Intento evitar dar muchas explicaciones, lo que sí hacía antes. ujú, Y, y es que yo creo que tenemos que, a ver cómo lo digo, correctamente. sí, que tenemos que informarnos antes de, más Totalmente, que nada porque en España no solo han estado los cristianos, sino por aquí han claro. pasado todas las clases de personas, han pasado los romanos, han pasado los árabes, han pasado los bereberes, hemos pasado todo. Y al final algunos nos hemos quedado, como por ejemplo la misma raza berebé es una que es autóctona de Canarias y Sí, muchas veces yo con gente que ya tengo confianza les digo, si yo soy más canaria que tú, que yo soy berebé, y, como rollo broma, pero es que es sí. la realidad que al final hay que saber un poquito de historia y respetar a las personas. Es que al final estamos viviendo unos tiempos, desde mi punto de vista, un poco convulsos en cuanto a esa falta de respeto. O sea, es tan sencillo como, ¿qué más me da a mí que tú seas de un sitio o de otro, ¿no? En plan, al final es como, ¿cuál es el problema? Si, como bien dices, siempre hemos convivido, o sea, históricamente siempre hemos convivido. ¿Por qué ahora no sé, esas intenciones, esas ganas, ¿no? De dividir, de separarnos?
no sé, es algo que también me lleva un poco a reflexionar sobre en qué punto estamos y hacia dónde estamos yendo, ¿no? Porque estas situaciones que tú vives, no eres la única que las vive. No, desgraciadamente no. Y si es verdad, como me acabas de decir, como me preguntaste antes, el tema de mi infancia. Yo en mi infancia convivía con personas que se llamaban Susana, Jessica, y era una mezcla de todo. O sea, hemos vivido, en mi clase había gente gitana, gente berebé, gente cristiana, y nos hemos respetado y siempre hemos convivido súper bien. Y ahora, en esta época, está pasando el tema este de que la islamofobia, ¿no? Sí. Tristemente, antes no me hacían tanto esa pregunta como me la hacen ahora. Y es como, ¿pero por qué? ¿Sabes? ¿Por qué se está generando este odio sin informarse antes, con los fake news que se están espolvoreando por todo internet? Y sinceramente que me entristece mucho porque yo me considero muy española, muy canaria, y me encanta mi país. Y al final es eso, que es muy triste, que las personas, y más, o sea, a ver, las personas jóvenes, es que veo mucho la desinformación esa que hay, y tristemente que no sé qué sacan con todo eso. A ver, en algunas ocasiones, me acuerdo de un capítulo del podcast que grabamos, creo que fue el cuarto, si no me equivoco, hablábamos un poco de todo esto, ¿no? Especialmente ahí lo enfocábamos más a las personas migrantes que llegan en patera a día de hoy, pero en general se hablaba bastante de la idea de que o sea, un poco el problema está en que nos están haciendo desde arriba enfrentarnos entre nosotros aquí abajo para no mirar hacia arriba, ¿no? Exactamente. Entonces no sé si al final también en este caso creo que está muy relacionado, ¿no? Y que tenga que ver eso, o sea, esa intención de si separo a los que están abajo, no me van a mirar a mí y encima entre ellos no van a tener fuerza, ¿no? Entonces quizás entra esta otra parte ya de sindicalista, que aunque no lo dijiste al principio, también eres sindicalista. Sí. Y claro, esa lucha de clases, ¿no? Al final Sí. también entra bastante en juego, yo creo, en este caso. La verdad es que sí, y sinceramente que la típica frase, divide y vencerá, y es lo que se suele hacer ahora desde la parte de arriba, para que nos peleemos entre la clase trabajadora, ¿no? Y en vez de unirnos por un fin común, que es el bienestar de todas las personas, porque Sí. al final está el derecho de las personas, Totalmente. por encima de todo. Y creo que esa es la parte importante y es la que tendría que tener fuerza. Es verdad que a nivel comunicativo quizás se ha perdido la oportunidad de trasladar realmente lo que se hace desde dentro de una organización sindical, de dar voz a estas situaciones, ¿no? Que estamos justamente ahora pues poniéndoles esa voz y darles espacio. Y quizás yo quiero pensar que estamos a tiempo de visualizar todas estas situaciones para intentar que la gente entienda un poco más sobre lo que se mueve a nivel social, que no es tan sencillo como me cae mal el del frente porque tiene una serie de rasgos y ya está. Es que esa persona seguramente tiene los mismos problemas que tú y simplemente porque tiene unos rasgos X tú estás separando esa unidad que deberías tener. Entonces, quizás creo que faltan esos espacios, ¿no? de debate, de hablar, de conocer lo que tú estabas diciendo también. No te para a conocer de frente al vecino solo porque lo veas que es moreno o porque moreno o negro. Sí, o sea, sí, sí. O que lleva un pañuelo en la cabeza, no te para a conocerlo. Antiguamente parezco Parece vieja, una señora de 80 años, 80 efectivamente. pero sí es verdad de que ha trascendido en 10 años, ha cambiado muchísimo las cosas. Y sí es verdad de que, creo que lo puedo decir, la ultraderecha ha metido el caballo de Troya y ya en lo que es en los espacios mediáticos han ganado muchísima fuerza, tristemente. Sí es verdad que podemos seguir combatiendo todo. Y Cosas del directo, acaba de caer una rama así, el cataplasma, pero bueno, todos estamos bien, seguimos. eso, yo me quedé. Es que fue como que acaba de pasar. Y eso, Sí. que al final lo que tenemos que conseguir es que estemos todos juntos, que al final somos clase trabajadora y somos muchos. O sea, si nos uniéramos todos, Totalmente. no sé, nos comeríamos el mundo. Yo creo que sí, que al final es, o sea, yo siempre pongo pongo como ejemplo una metáfora, ¿no? Visual, porque nunca tengo los materiales a mano. Pero siempre digo, por ejemplo, si tú coges un lápiz normal, y lo intentas partir, lo vas a partir. Pero si coges un tocho de 10, por ejemplo, y lo intentas partir, no lo vas a partir. Entonces esto funciona más o menos igual. O sea, el tema de la unidad hace la fuerza, que parece como ya una cosa muy de hace muchos años que ya no se usa, sí se usa y es real.
Y al final eso, o sea, no tiene sentido que siendo los mismos lápices nos tengan ahí cada uno por nuestra cuenta y peleándonos y mirando al diferente. ¿Qué diferencias hay? O sea, es que... Es que lo que quieren conseguir es que seamos egoístas y que solo pensamos en yo y no pensar en el de enfrente. Y sí es verdad que a mí me entristece muchísimo. Ya. Yo voy a seguir luchando para que la clase trabajadora esté unida, desde la parte sindical y desde la mía personal. Claro. Al final voy a seguir mi discurso de intentar unirnos y, como siempre digo, la unión hace la fuerza y ahí es donde tenemos que... E incidir. Exacto. Totalmente. También te quería preguntar, bueno, muchas cosas, porque realmente hablar contigo siempre es un gusto, ¿no? O sea, estamos hablando desde antes de grabar, o sea, te quiero decir, la verdad que es un placer, pero aparte de eso, sí que es verdad que por incidir un poco más en estas experiencias, ¿no?, que hayas tenido, ¿recuerdas alguna, aparte de la entrevista, por ejemplo, ¿recuerdas alguna otra experiencia que hayas tenido donde digas, pero por qué tengo que dar explicaciones y ya está? O sea... Me pasa mucho últimamente. ¿Sí? Sí. Es que es lo que digo, que se ha multiplicado se ha multiplicado muchísimo. Vale. Y compañeros de trabajo, amigos, cuando ya... comento solo Melilla, o sea, mis padres son de Melilla, yo me he criado en Melilla, ya es como, ¿eres de Marruecos? Y no, Melilla es española, y al final precede más el catolicismo ahí en Melilla, y yo me crié, por ejemplo, en un colegio de monjas. O sea, imagínate, o sea, de religión musulmana, y he estado un tiempo, 3 años creo que fueron, en un colegio de monjas, y al final yo conozco las dos religiones, un poquito, sí, las dos religiones, vale. Y las dos me gustan, o sea, y las respeto. Claro. Yo tengo una, y respeto y me encanta, y tengo una relación muy buena con las monjas con las que yo estuve, las veo y son como una madre, porque al final han estado ahí siempre, y es que te digo, recuerdo que ya falleció. ¿No? Exacto, sí. Recuerdo, falleció ya. Sí. Padre Ramón, que cada vez que yo lo veía salía corriendo porque, Padre Ramón, no sé qué, y era como un padre para nosotros, y tengo esas dos partes y es que me encantan, y es que al final no somos tan diferentes. Es que, de hecho, el otro día me pasaba una cuestión anecdótica con el tema de la religión, por ejemplo. Coincidía en un vuelo con una señora, ¿no?, que pues ella era muy practicante de su religión, pero súper convencida, y ella va, vamos, o sea, con la funda del móvil con una pegatina de su religión, ¿no? Sí. Digo, wow, o sea, yo eso no lo había visto, pero vale. Entonces empezamos a hablar y la verdad es que yo dije lo mismo, en plan, yo soy sindicalista, o sea, aparte de periodista de formación, soy sindicalista. Y entonces empezamos a hablar y encontramos tantos puntos en común que fue como una conversación súper enriquecedora, de decir, es que al final estamos abogando por lo mismo, que es la solidaridad y el respeto hacia los demás, y el trabajar por y para los demás, para mejorar la vida de todas y de todos, ¿no? Entonces empezábamos ahí como a encontrar puntos en común, y de verdad que al final fue una conversación súper agradable, y es como, quizás si me hubiera quedado en el punto de, es que es una persona súper religiosa, yo con esta persona no, ¿sabes? Me hubiera perdido una conversación la más interesante. Y creo que así pasa en general, ¿no? De muchas veces nos quedamos en la superficie y no ahondamos porque tenemos nuestros prejuicios, que en parte lo entiendo porque vivimos en una sociedad muy individual, todo lo que estamos hablando, pero por otro lado es como, oye, es que igual te estás perdiendo unas joyitas de personas por ahí, ¿eh? De todo el mundo se puede aprender algo. Literal. Es que no podemos decir de que lo sabemos todo, y de todo el mundo, sea de la religión que sea, y al final es comunicarnos. Efectivamente. Y no es tener el prejuicio solo porque le veo que es más guapo, más feo, más alto, más bajo, más gordo, más flaco. O sea, todo lo de eso, que lleve un pañuelo o no lo lleve piercing, tatuajes, es que me da igual. Al final he aprendido a no ver solo la superficie, porque como conmigo ha pasado de nada más que saber mis apellidos, ya es como ese prejuicio, pues yo he aprendido a no tener que tener ese prejuicio con las personas y conocer a todas las personas por igual. Y un poco creo que se podría repetir, ¿no? Pero ¿qué le dirías a todas esas personas que se quedan en la superficie? Eso, que conozcan a las personas. Yo creo que no ser yoísmo total, o sea, no tener ese yo primero por encima de, porque al final lo que estamos llevando es a una destrucción total. O sea, nos estamos autofustigando, ¿se puede decir? Sí.
entre nosotros mismos y pensamos que el que tenemos enfrente es peor persona que nosotros. Y lo que está pasando, un ejemplo, en Estados Unidos. Sí, Esas mismas personas que apoyaban a que echaran a todas esas Sí. personas de Estados Unidos, al final le ha tocado y te Exacto. puede tocar. claro. Entonces, creo que esa parte es muy importante, de que conozcamos a las personas, que no nos paremos en lo que vemos de primero. En eso y en nuestro ombligo también. Que muchas veces nos quedamos ahí entre esos dos mundos, ¿no? Mi ombligo y que la otra persona no me encaja, ¿no? Sí, Entonces al final ahí es donde empieza como ese conflicto entre personas que, como decía antes, pues somos lo mismo. sí, es por poner un ejemplo muy sencillo. En el trabajo te suele pasar mucho que hay personas que te caen de primera mal. Sí, A ver, te caen sí, mal porque sí, las ves y pasa. dices tú, ya es que... Sí, la mirada, la actitud o lo que sea, Y al cabo del tiempo se convierten en tus mejores amigos. Ha totalmente. pasado muchísimas veces, pues eso es Sí. igual. En la sociedad, en la vida normal, debería de ser así. Pues sí. Deberíamos de no quedarnos con la primera impresión y intentar conocer a las personas. Después te pueden caer mejor, te pueden caer Sí, peor. claro, Pero ese ejemplo que acabo de dar no ha pasado, creo que a todas las personas. totalmente. Y yo soy una de las, 100%. y yo soy una de las primeras. Sí. Sí. Pues Dunia, para terminar, sí que me gustaría, no sé, reflexionar un poco sobre si crees que en algún momento, más pronto que tarde o más tarde que pronto, no lo sé, esta situación se puede revertir de alguna manera y se pueden erradicar de alguna manera esos discursos de odio y estas situaciones, pues, racistas a fin de cuentas. Yo soy positiva y quiero pensar que sí. O sea, tengo esa parte de, como dije antes, el caballo de Troya ya está dentro y es más difícil de erradicarlo, ¿no? Ujú. Pero quiero ser positiva y quiero que los jóvenes de hoy en día empiecen a documentarse, empiecen a ver que esto no lleva a nada, que al final la convivencia es lo que te va a hacer mejor persona, se puede decir. Y creo que sí. Ojalá. Yo también quiero pensar que sí, sobre todo porque, como te decía, creo que generar estos espacios y que vengan personas como tú a contar estas experiencias también fomentan que haya gente que de repente empiece a escuchar y empiecen a entender otras cosas o a sentir como el interés, ¿no? de conocer más allá de lo que ves simplemente. Así que simplemente agradecerte, bueno, simplemente como si fuera poco, agradecerte este rato, agradecerte que hayas tenido como esas ganas y esa iniciativa, porque al final estuvimos hablando y fue como, ¿y si hacemos esto? Y fue como, Sí, venga, sí. vamos a por ello, ¿no? Gracias por eso, gracias por darle voz a estas realidades, porque no dejan de ser realidades y no siempre hay espacios para ello. Así que gracias por aceptar esta invitación y A por ti. contar todas estas cositas. A ti por todo, porque me he sentido súper cómoda. Yo me podría quedar aquí hasta mañana, así que La verdad es que sí. yo me pongo súper nerviosa con las cámaras, pero no me he sentido nada nerviosa, así que muchísimas gracias. Nada, de verdad, gracias Vale. a ti. Y dicho esto, pues como siempre, nos vemos en el próximo capítulo, como siempre, una calidad maravillosa, como pueden observar, esto va para arriba como la espuma, así que de verdad gracias por estar al otro lado, por escucharnos, por estar presentes y sobre todo por querer aprender y por querer seguir avanzando en esta sociedad. Así que nos vemos en el próximo capítulo de Generación Atlántica. Un besito. Raíces en el agua y miradas hacia el mar, unidos por la historia que nos vuelve a conectar.